Vamos a desarrollar el tema propiedades de las funciones derivables. En el desarrollo de este tema vamos a tratar de utilizar el concepto de derivada de una función en un punto, cuestión que hemos visto en el tema precedente, y lo vamos a realizar mediante el estudio de las propiedades locales y las propiedades globales. Es decir, en definitiva, lo que se pretende es obtener información de la función f de x por medio del conocimiento de su derivada f' de x. En el desarrollo de este tema vamos a tratar de utilizar el concepto de derivada de una función en un punto, cuestión que hemos visto en el tema precedente, y lo vamos a realizar mediante el estudio de las propiedades locales y las propiedades globales. Es decir, en definitiva, lo que se pretende es obtener información de la función f de x por medio del conocimiento de su derivada f' de x. Vamos a destacar los autores que más han sobresalido en el desarrollo de este tema. Descubrimos entre ellos, y por el orden cronológico a su nacimiento, a Pierre Fermat, nacido en 1601, fallecido en 1665. Es el considerado padre de la teoría de los números, pero en lo referente a este tema, descubre hacia el año 1629 un método para calcular los máximos y mínimos de una función de una variable. El método es un tanto artificioso y, sin embargo, fue una primera aproximación del concepto de derivada. Más adelante podemos destacar a Isaac Newton, nacido en 1642, fallecido en 1727. Va a destacar en este tema por el cálculo de raíces de una función por aproximaciones sucesivas, utilizando la tangente. También podremos destacar a Guillaume-François Antoine, marqués de L'Hôpital, nacido en 1661 y fallecido en 1704, nacido en París. Fue iniciado en el cálculo infinitesimal por su amistad con Jean Bernoulli, un matemático suizo nacido en 1667 y fallecido en 1748. L'Hôpital publica en 1696 una obra titulada Análisis de los infinitamente pequeños para la inteligencia de las líneas curvas, en donde aparece la famosa regla de L'Hôpital utilizada para el cálculo de límites, pero lo que sí es cierto es que es debida a su maestro Bernoulli, y pues con esas enseñanzas fue quien lo publicó, aunque no es el original, y acaba la ciencia dándole la regla que lleva su nombre. También podemos destacar a Michel Rolle, matemático francés de finales del siglo XVII, quien se oponía al desarrollo del cálculo infinitesimal en la línea del marqués de L'Hôpital. Rolle y un grupo de matemáticos que trabajaba con él contraponían la transparencia de la geometría de los griegos al oscurantismo del cálculo. A consecuencia de un problema algebraico geométrico, enunció en 1691 el teorema que lleva su nombre sin dar la demostración. Las vueltas que da la historia les lleva a aparecer en los libros de texto pues como si hubiesen sido casi colaboradores, cuando realmente eran unos contrincantes y unos opositores totales en cuanto al desarrollo de la ciencia. Otros autores de interés a destacar en este capítulo son Brooke Taylor, nacido en 1685, fallecido en 1731, matemático inglés que publica en 1715 en Londres una obra titulada Methodus Incrementorum Directo et Inversa. En ella se da el desarrollo en serie que lleva su nombre, aunque ya era conocido anteriormente por otros matemáticos como Gregory Leibniz, pero estos no lo publicaron, con lo cual no se les adjudica a ellos el trabajo. La demostración fue realizada en 1742 por el matemático Maclaurin. Taylor fue el creador de una parte de las matemáticas dedicada al cálculo de las diferencias finitas. También podemos destacar, por orden cronológico, como os he comentado anteriormente, a Colin Maclaurin, nacido en 1698 y fallecido en 1746. Este es un matemático escocés, nacido en Kilmodan y discípulo de Newton hacia el año 1719, que es cuando le conoció. A los 19 años ya era profesor de matemáticas en Aberdeen. Era un gran defensor del cálculo newtoniano frente a la rivalidad con Berkeley. Era una rivalidad ya de tipo internacional.
En 1742 publica su obra Tratado de Fluxiones, en donde en el estudio de esta teoría aparece la fórmula del desarrollo que lleva su nombre, un desarrollo en serie que lleva su nombre. Continuando con los autores de interés en este tema, destacamos a Joseph Louis Lagrange, nacido en 1736 y fallecido en 1813, astrónomo y matemático franco-italiano nacido en Turín. Fue solicitado por Federico el Grande de Prusia con el deseo de tener en su corte al mayor de los matemáticos europeos. Era algo deseado por todos los de la corte. Ideó uno de los métodos de interpolación más utilizados y resalta en su obra la utilización de fracciones continuas en la resolución de ecuaciones algebraicas y la separación de las raíces irracionales de una ecuación. Es el creador del cálculo de variaciones o cálculo variacional. También, por otro lado, podemos destacar a Agustín-Louis Cauchy, nacido en 1789, fallecido en 1857, matemático francés que realizó notables trabajos de interés. En análisis adoptó métodos rigurosos y creó la teoría de las funciones analíticas. En 1821 publica su obra titulada Cours d'analyse, donde da a conocer el teorema que lleva su nombre y que más adelante nosotros estudiaremos y además haremos aplicaciones respecto de él. También podemos destacar en esta lista de importantes autores a Godfrey Hardy, nacido en 1877 y fallecido en 1947. Matemático inglés, catedrático de geometría en Oxford y más tarde catedrático de análisis en Cambridge. A él se deben las demostraciones del teorema de Taylor en su forma cuadrática y en su forma general. Vamos a dar comienzo al desarrollo del propio tema y vamos a tratar de demostrar la primera propiedad de gran importancia, sobre todo por su utilización práctica. Digo que la primera propiedad para las funciones derivables, cuyo enunciado es el siguiente. Dice que una función derivable en un punto x sub 0 es continua en dicho punto. Para ello vamos a recordar las diferentes definiciones que hemos dado tanto de función derivable en un punto x sub 0 como de función continua en un punto, para saber de qué partimos y saber qué es lo que tenemos que llegar a demostrar. Bien, una función f de x decíamos que era derivable en el punto x sub 0 cuando existía este límite que tenéis en pantalla. Límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos la f de x sub 0 partido por h. Y eso era lo que llamábamos la f' en el x0, es decir, la derivada primera en el punto x0. Esa era la definición de derivada de una función en un punto. El decir que una función es derivable en el punto x sub 0 significa que este límite existe y que tendrá un valor real. Vamos a recordar lo que pretendemos demostrar nosotros, que f de x es continua en un punto x sub 0. ¿Qué era? ¿Cómo representábamos que una función f de x era continua en un punto x sub 0? Bien, pues lo representábamos de la siguiente forma. Decíamos que el límite cuando x tiende a x sub 0 de la f de x era igual a la f de x0. Pero eso es lo mismo, escribiéndolo con otra notación, que si al punto x le llamamos x sub 0 más h, pues entonces escribimos el límite cuando h tiende a 0. Aquí escribimos, en vez de x, la f en el x sub 0 más h, que sea igual a la f de x0. Si observáis, es otra manera de denotarlo porque aquí estamos calculando el límite cuando la x tiende a x sub 0 y aquí, al tender la h a 0, esto de aquí tiende a la x sub 0. Luego es escribir lo mismo, pero de otra manera, por acercarnos un poquito más a la notación que dábamos de función derivable en un punto. Bien, el paso siguiente, si esta f de x sub 0 la pasamos al primer miembro, pasará con signo menos y entonces podemos escribir el límite cuando h tiende a 0 de la f de x0 más h menos la f de x0 igual 0. Pero esto es lo mismo que decir que, vamos a ver, esta expresión no depende de h, luego podemos calcular el límite de todo eso escrito entre corchetes, puesto que el límite de una diferencia es la diferencia de los límites mientras no se nos provoque una indeterminación del tipo infinito menos infinito. Y ese no es el caso, porque esto será un valor real determinado, puesto que no depende de h. Por lo tanto, el decir que la función es continua en x sub 0 es lo mismo que si nosotros tratásemos de demostrar este recuadro que está señalado, es decir, que el límite cuando h tiende a 0
de la f de x sub 0 más h menos la f en x sub 0, el límite de todo eso que sea igual a 0. Por lo tanto, hemos situado las bases para saber qué es lo que tenemos como hipótesis en la propiedad y qué es lo que queremos demostrar. Partimos de que la función es derivable en x sub 0, es decir, que existe este límite, y queremos ver que la función es continua en ese punto, es decir, queremos ver el límite de esta diferencia que vale 0. Bien, pues el siguiente paso que vamos a dar es calcular el límite de esta diferencia. Si nos sale 0, sí será la función continua en el punto. ¿Que no nos sale 0? Pues no lo será. Entonces vamos a pasar a comenzar la demostración. Calculamos, por lo tanto, como hemos dicho, el límite cuando h tiende a 0 de esta diferencia que tenemos, f de x sub 0 más h menos la f en x0. Y lo que tenemos que tratar de comprobar es que vale 0, sabiendo, por supuesto, que existe la derivada de la función en el punto. Bien, pues escribir eso es lo mismo que escribir igual, límite cuando h tiende a 0, f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 lo dividimos entre h y lo multiplicamos por h, de tal manera que se simplificaría y tendríamos la diferencia anterior. Observad que puedo efectuar esta operación de dividir entre h y multiplicar por h porque la h no es el 0 clavado, sino que la h tiende a 0, se acerca a 0. En el caso de que fuese el 0 concreto no podría realizar la división por 0. Bien, pero el límite de este producto, este cociente por esta h, es el producto de los límites mientras no se nos provoque una indeterminación, y ese no va a ser el caso. Entonces podemos escribir el límite de este cociente, es decir, el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 dividido entre h, por el límite cuando h tiende a 0 de esto otro que es h. Si observáis, como indica en pantalla, esta expresión, el límite cuando la h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x0 dividido entre h, era precisamente la derivada primera de la función en el punto x sub 0, es decir, la f' de x0. Entonces nos quedará, este producto será igual a todo esto, hemos quedado en que es la derivada primera en el punto x0, que sabemos que existe, porque dice la hipótesis de la propiedad que la función es derivable, es decir, será un número real, la f' de la x0. ¿Y el límite cuando la h tiende a 0 de h qué es? Pues 0. Y este número real por 0 será 0. Por lo tanto, hemos visto que el límite de esta diferencia efectivamente vale 0, suponiendo que existe esta derivada primera, por lo que se puede asegurar que la función f de x es continua en el punto x sub 0, precisamente lo que nosotros hemos pretendido demostrar. Vamos a analizar ahora que el recíproco de este teorema no tiene por qué ser cierto. Es decir, una función que sea continua en un punto no tiene por qué ser derivable en dicho punto. Y para ello nos vamos a buscar un contraejemplo que ya hemos estudiado en secciones precedentes y que va a ser la función valor absoluto. A continuación vamos a ver una pantalla donde está representada esa función y el cálculo de las derivadas en el punto 0, que ya se ha visto. Pero recordamos que se vio que era continua en el punto x igual a 0 y sin embargo no era derivable en ese punto. Por lo tanto, lo que se puede asegurar es que la derivabilidad es más fuerte que la continuidad. Es decir, que una cosa os tiene que quedar bien clara, y es que si una función es derivable en un punto, entonces es continua en él. Pero al ser continua puede que sea derivable o puede que no. La derivabilidad siempre va a ser más fuerte que la continuidad. Vamos a ver seguidamente la pantalla correspondiente a la función valor absoluto para recordar y observar precisamente el contraejemplo este que estamos comentando. Bueno, aquí tenemos la representación gráfica de la función valor absoluto, que como veis sí que es continua en el punto 0. No tenéis más que calcular el límite cuando la x tiende a 0 por la izquierda, que serán valores del tipo menos 0,00000001, y el valor absoluto pues es más 0,000001, es decir, tiende a 0. Y cuando calculáis el límite por la derecha de la función,
también tiende a 0. Los límites laterales son iguales, coinciden con la f de 0 y por lo tanto la función sí es continua en el punto. Se observa gráficamente que se puede dibujar de un solo trazo. A grosso modo también sería otra interpretación. Sin embargo, hemos hecho el cálculo de la derivada de esa función f de x igual a valor absoluto de x en x igual a 0. Lo hemos hecho en un capítulo precedente. Recordamos que para ello calculábamos la derivada primera en el 0 por la derecha y la derivada primera en el 0 por la izquierda. Y repetimos un poquito el cómo se calculaba. Aplicando la propia definición de la derivada, pero las aplicamos lateralmente, pues será el límite cuando la h tiende a 0 por la derecha, de la f en el punto, que es el 0, más h menos la f en el punto, dividido entre h. Y eso será igual al límite cuando h tiende a 0 por la derecha. Si la f de x es valor absoluto de x, la f en el 0 más h va a ser el valor absoluto de 0 más h. Menos la f en el 0, pues va a ser el valor absoluto de 0. Y dividido entre h. Como el valor absoluto de 0 es 0, 0 más h es h, pues entonces nos queda simplemente el límite cuando h tiende a 0 por la derecha, del valor absoluto de h dividido entre h. Recordamos que cuando la h tiende a 0 por la derecha estáis con valores un poquito superiores al 0, es decir, más 0,0000 algo. El valor absoluto más 0,00 algo. Entre más 0,00 lo mismo, pues el límite lateral por la derecha nos daba 1, más 1. Sin embargo, si realizáis el mismo estudio de la derivada primera lateral por la izquierda, estudiamos la f' en el 0 menos, y será límite cuando h tiende a 0 por la izquierda. La definición era análoga, recordáis, la f en el punto 0 más h menos la f en el 0 dividido entre h. Eso era igual al límite cuando la h tiende a 0 por la izquierda. La f en el 0 más h, al igual que antes, será el valor absoluto de 0 más h menos el valor absoluto de 0 y dividido entre h. Análogamente queda la expresión límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de valor absoluto de h entre h. Y aquí es donde tenemos un poquito de cuidado, puesto que cuando la h tiende a 0 por la izquierda estamos con valores del tipo menos 0,00000 algo. El valor absoluto será más 0,000 algo. Entre menos lo mismo, más entre menos la misma cantidad nos dará menos 1 el límite. Por lo tanto, observáis que la derivada lateral por la derecha da más 1, la derivada lateral por la izquierda da menos 1. No coinciden las derivadas laterales y por lo tanto se dice que la función no es derivable en este punto. Aquí disponemos entonces, como os he dicho en el contraejemplo, en la pantalla anterior, de una función, la función valor absoluto, que sí es continua en el punto 0, pero no es derivable en ese punto. Y nos sirve de contraejemplo para recordar que el recíproco de la propiedad que hemos estudiado no tiene por qué ser cierto. Bien, vamos a ver a continuación más utilidades de la propiedad que hemos realizado. Se trata de un tipo de ejercicios muy habitual de poner en el examen porque se exigen dos preguntas a la vez, continuidad y derivabilidad, con lo cual se abarca mucho en un solo ejercicio. Vamos a tratar de completar el ejemplo que os he preparado a continuación. Vamos a comentar este ejemplo que os he puesto a continuación, aunque desde luego se ha de completar con bastante más adquisición de mecánica en las clases prácticas. Ya os he dicho que es un ejercicio pues, muy típico de examen porque se realizan dos preguntas, tanto derivabilidad como continuidad las tenéis que aplicar vosotros y se ve, se observa. Vamos a ver el ejemplo que os he comentado y que desde luego debe completarse con más aplicaciones prácticas para que observéis la mecánica y la utilidad de la propiedad que os acabo de comentar. El enunciado dice lo siguiente: calcular los parámetros a y b para que la función f de x igual a x cuadrado más 3x si x menor o igual que 2 y x cuadrado menos bx menos 4 si x mayor que 2,
Bueno, pues para que esa función sea derivable en toda la recta real, en todo R. Recordamos que para que sea derivable la función en un punto, acabamos de comentar que debe de ser continua en ese punto. Y de eso se trata en este caso. El probable punto donde nos va a crear problemas es donde nos dividen la función, que si para valores mayores, que si para valores menores. Entonces el probable punto de no derivabilidad va a ser el x igual a 2. Pero como os acabo de comentar, en esta propiedad teórica que hemos visto anteriormente, la derivabilidad en el punto x igual a 2 de nuestro caso tiene que implicar la continuidad en ese punto, en x igual a 2. Entonces nosotros vamos a obligar a que la función sea continua en x igual a 2 en primer lugar. Y para ello, para que la función sea continua en ese punto, recordáis que debíamos de igualar los límites laterales, el límite por la derecha igual al límite por la izquierda. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha, estáis con valores un poquito superiores al 2. Estamos, en este caso, en los valores un poquito mayores que 2 y por lo tanto tenemos que escribir la función x cuadrado menos bx menos 4. Bien. Igual al límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. En el caso del límite lateral por la izquierda estáis con valores un poquito más pequeños que el 2. Estamos en este caso y nos corresponde esta función, ax cuadrado más 3x. Ya no tenemos más que calcular dichos límites simplemente sustituyendo el valor de la variable, es decir, si la x tiende a 2 por la derecha, pues 2 al cuadrado es 4, menos 2 por b, menos 4 igual 2 al cuadrado, 4 por a, más 3 por 2, 6. Se ordena un poquito esta ecuación, el más 4 y el menos 4 se van, y nos queda escrita de la forma 4a más 2b igual a menos 6. O si queréis escribirla simplificando entre 2, nos quedaría 2a más b igual a menos 3. Aquí he resaltado esta ecuación porque, como veis, la continuidad en el punto x igual a 2 nos da una relación entre a y b. Seguidamente vamos a imponer nosotros la condición de que sea derivable en ese punto y obtendremos de nuevo una relación entre a y b que junto con esta se resuelve el sistema y nos dará los valores de a y b para verificar el enunciado. Vamos a imponer, como decíamos anteriormente, la condición de que sea derivable la función en x igual a 2. Y para ello recordamos que la derivada primera en el 2 por la derecha tiene que ser igual a la derivada primera en el 2 por la izquierda. Es decir, se debe de verificar la igualdad de las derivadas laterales. Se establece la f' en el 2 por la derecha y era el límite cuando la h tiende a 0 por la derecha de la función en el 2 más h menos el valor en el 2 dividido entre h. Y ha de ser igual al límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de la f en el 2 más h menos la f en el 2 dividido entre h. Cuando la h tiende a 0 por la derecha, 2 más h será un número un poquito superior al 2, por lo tanto tenemos que aplicar el valor de la función que corresponde a los valores mayores que 2 y sería el punto al cuadrado menos b por el punto menos 4. Menos la f en el 2 corresponde el caso de x igual 2, luego de nuevo vuelve a corresponder el valor de ax cuadrado más 3x, se sustituye y queda menos 4a más 6. Todo ello dividido entre h. Igual al límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de... En el punto 2 más h, cuando la h tiende a 0 por la izquierda, pues es un valor un poquito más pequeño que el 2. Por lo tanto, nos corresponde escribir la función a por 2 más h al cuadrado más 3 por 2 más h. Menos, de nuevo, el caso de el punto 2 se verificaba en la función ax cuadrado menos 3x. Sustituyendo para 2 nos quedará 4a más 6. Dividido todo ello entre h. Entonces lo que se hace es operar. Entonces quedaría límite cuando h tiende a 0 por la derecha, el cuadrado del primero, 4, más doble producto de primero por segundo, 4h, más cuadrado del segundo, h cuadrado, menos 2b, menos bh y menos 4 partido por h.
Ahora menos 4a y menos 6. El más 4 y el menos 4 los he anulado como veis en pantalla y entonces pasamos a desarrollar este segundo límite lateral cuando h tiende a 0 por la izquierda, que sería el cuadrado del primero 4 por a más doble producto de primero por segundo 4h por a o 4h más el cuadrado del segundo h al cuadrado por a más 3 por 2 6 y más 3h menos 4a y menos 6, quitando el signo correspondiente, puesto que afecta a todo el corchete, dividido entre h. El 4a positivo y el 4a negativo se va, el más 6 y el menos 6 se va. Continuando con el desarrollo, que entonces nos queda, ya escrito más abreviadamente, límite cuando h tiende a 0 por la derecha de h al cuadrado más 4 menos b por h, sacando factor común a los términos que tienen h, y menos el término independiente, que lo podemos escribir como 4a más 2b más 6, igual al límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, nos quedaría a h al cuadrado más 4a más 3, todo ello entre paréntesis, por h, sin más que sacar de nuevo factor común a la h y dividido entre h. Pero la condición de continuidad, recordáis que era la que teníamos recuadrada antes y resaltada, que 2a más b es igual a menos 3. También se podía escribir, multiplicando por 2, que 4a más 2b es igual a menos 6. O lo que es lo mismo, que este término independiente, que es el 4a más 2b más 6, pasándolo a este primer miembro, es igual a 0. Por lo tanto, este término independiente, como la función tiene que ser continua en ese punto, va a valer 0. Con lo cual, sustituyendo, si esto vale 0, nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de h al cuadrado más 4 menos b por h, el menos 0 que no lo ponemos, dividido entre h. Igual, límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de ah al cuadrado más 4a más 3 por h dividido entre h. Esto último no varía. Tenemos el gusto de dividir entre h cada uno de estos sumandos y entonces nos va a quedar límite cuando h tiende a 0. Ya hemos considerado la lateralidad por la derecha y por la izquierda, luego nos podemos evitar el ponerlo, pero si queréis, pues se sigue poniendo, tampoco pasa nada. H al cuadrado entre h se escribe h, 4 menos b por h entre h será simplemente 4 menos b. Luego nos queda el límite de esa suma. Igual al límite cuando h tiende a 0, aquí repito lo mismo, ya he evitado el poner lo del 0 menos, puesto que ya he tomado el límite lateral por la izquierda, pero si lo queréis continuar escribiendo, pues tampoco ocurriría nada. AH al cuadrado entre h nos quedaría AH, y 4a más 3 por h nos quedaría al dividir entre h solamente 4a más 3. Y por tanto queda el cálculo de este otro límite. Pues simplemente sustituir. Cuando la h tiende a 0, este límite será 4 menos b. Cuando la h tiende a 0, este límite del segundo miembro será 4a más 3 simplemente. Se opera un poquito y nos queda la relación 4a más b igual a 1. Como veis, otra relación entre a y b, que esta viene sacada de la condición de derivabilidad en el punto 2. Esta, junto con la anterior que teníamos recuadrada de la continuidad, es decir, la 2a más b igual a menos 3 y el 4a más b igual a 1, se resuelve este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que son a y b, y tenéis el gusto de resolver y nos queda que a vale 2 y b vale menos 7. Y esos son los valores de los parámetros para obligar a que la función sea derivable en toda la recta real. Desde luego, el único punto en el que nos puede crear problemas va a ser donde nos han partido la función en el 2, puesto que sus expresiones en los otros intervalos eran expresiones polinómicas que nunca van a crear problema. Veamos unas direcciones útiles en la red.